Ahora sí empiezo. Claro que sí. Buenas noches, profe. Soy Alessandro Méndez y el día de hoy estoy con un psicólogo deportivo, el gusto, con Franco. ¿Cómo está, Franco? Alessandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ti. Bueno, cuéntame un poco más de ti. ¿En qué universidad estudiaste? Algo oportuno que puedas contarme. Claro que sí. Yo terminé el colegio en quinto de media, tenía claro ya en quinto de media, después de tener algunos conflictos internos de qué carrera quería, por qué quería optar, inclinarme. Finalmente tuve claro que era psicología, sentía que lo podía hacer bien y estudié psicología clínica. Estudié 6 años en la Universidad Católica. Luego de estudiar en la Universidad Católica, empecé a trabajar y, bueno, mis prácticas las hice en psicología deportiva. Busqué en muchísimos lugares, no había mucho en esa época en donde poder practicar. Me dieron un espacio en un club privado y por suerte pude trabajar en ese lugar. Trabajé dentro de psicología del golf, en donde en verdad yo no conocía sobre golf. Me involucré muchísimo con el deporte, aprendí, vi videos, conversé con muchísimas personas relacionadas al deporte, entre entrenadores, preparadores físicos, jugadores profesionales, jugadores amateurs. Increíblemente sigo conectado a ese club y sigo trabajando en ese mismo lugar. Bueno, ya después, y dándome cuenta que sí me interesaba y que me gustaba muchísimo la psicología vinculada al deporte, estudié psicología del deporte, hice un máster de 2 años con respecto a esta materia, y acá seguimos en este mundo, lógicamente siempre de la mano con la educación y con capacitaciones. He hecho un diplomado en coaching deportivo. He estudiado muchísimo sobre la parte de neurociencias, bueno, diversas capacitaciones, cursos, alguno que otro viajecito para poder estar siempre involucrado y a la par de la información, ¿no? Y podríamos seguir, creo que para mañana, hablando de lo que tú. No tanto, porque si no me masajeo el ego y eso no es lo importante en este mundo. Claro, sí. Bueno, ahora sí, discúlpame la rapidez, pero vamos a entrar un poco a las preguntas. Claro que sí. La primera pregunta que sería es, ¿cuáles son las intervenciones psicológicas más comunes que utilizas tú en el deporte? Bueno, en el deporte van a haber intervenciones de todo tipo, dependiendo también de uno en dónde se encuentre. Si estás en un deporte individual, como el que previamente estaba comentando como sobre golf, o en un deporte, por el ejemplo, con el cual he trabajado muchísimo, que es squash, o tenis, o badminton, o natación, o atletismo, lógicamente una parte de atletismo que es tan amplio, pueden haber intervenciones individuales, y si estás en un deporte como en el fútbol, como en el básquet, como en el vóley, puedes tener intervenciones individuales y puedes tener intervenciones grupales, colectivas, de equipo, ¿no? Y bueno, el concepto a trabajar, la materia, la barrera psicológica, llámalo como lo quieras llamar, son muchísimos. Son muchísimos constructos por los cuales uno puede intervenir, ¿no? Temas de ansiedad, temas de nervios, temas de preocupaciones, temas de temores no bien manejados, aspectos emocionales como, no sé, la baja tolerancia a la frustración, comportamientos de impulsividad, ya aspectos más cognitivos como la ausencia o baja fortaleza mental, la dificultad en la toma de decisiones, el estrés, los pensamientos negativos, las ideas irracionales, los problemas de comunicación. O sea, imagínate todos los aspectos Claro, psicológicos, cognitivos, emocionales que se pueden ver plasmados en el deporte y que te van a ayudar a tener un mejor o peor rendimiento, o también te van a ayudar a pasarla mejor o peor, a sentirte bien, a sentirte cómodo o no. claro. Sí, y eso abarca un montón de cosas en el fútbol, más que nada, que yo también estoy metido en ese tema, abarca un montón de cosas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué importancia tiene para usted el bienestar integral del deportista más allá del rendimiento? Te podría decir, Alessandro, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque realmente primero, y es una frase que se ha hecho muy popular, pero pocos le dan el espacio o lo analizan de una manera adecuada, primero realmente está la persona y después está el deportista, porque la persona va a sentir, va a pensar y se va a comportar de una manera
conforme a cómo esté viviendo el día a día, a cómo estén sus emociones, cómo esté su mirada, la perspectiva de su vida, cómo, hacia dónde está orientado, qué metas se traza, qué retos se va plasmando en el camino. Y a partir de cómo se siente también, esto lo va a poder llevar al campo de rendimiento y va a rendir acorde también a cómo se siente. Entonces es importantísimo siempre tener un espacio en donde el deportista pueda plasmar, pueda comentar, pueda trabajar en uno mismo y lógicamente pueda conocerse muchísimo más. Claro. Bueno, otra pregunta, no tengo mucho, nada, casi nada que complementar porque la verdad me está diciendo todo, porque Qué no vamos crack. a comparar niveles de inteligencia porque, bueno, obviamente estás mucho, mucho más arriba. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo manejas tú la confidencialidad de los deportistas en un entorno donde es común compartir información? Qué buena pregunta, Alessandro. Qué buena pregunta has formulado ahí, porque efectivamente el espacio deportivo muchas veces eh, puede, o depende de las personas que estén alrededor, quieran interferir con esa confidencialidad que hay entre deportista, psicólogo. Por suerte a mí me ha tocado trabajar con personas que respetan muchísimo la confidencialidad y el espacio profesional y la información compartida entre el deportista y el psicólogo. ¿Por qué? Porque si esto se transgrede, uno, estás faltando a tu carrera y además al contrato verbal que has hecho con el Claro, paciente o con el deportista. Eso en primera instancia. Dos, vas a perder completa confianza con el deportista y ya no van a poder conversar de temas personales. Y lo más importante finalmente es respetar cuál es el encuadre dentro de tus sesiones, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Le puedes comentar, ¿no? ¿Sabes qué? Esto me parece importantísimo de repente comentárselo al entrenador o al fisioterapeuta o al doctor y que él te autorice, Franco, ¿sabes qué? Tienes razón, esto creo que sí se lo podríamos comentar. ¿Vamos juntos? Listo, vamos juntos. Y se lo comentamos. Entonces, ahí ya no rompes con la confidencialidad, sino, como tú dices, y como has parafraseado la pregunta, es cómo manejas la confidencialidad. Es como que un tira y afloja de aspectos, lógicamente, personales versus aspectos que uno puede comentar, ¿no? claro, claro que sí, Franco. Bueno, una pregunta un poquito más, más, podría decirse directa, ¿no? Ajá. Sería, ¿podrías compartir, si quieres, alguna experiencia en la que tu intervención haya marcado una diferencia en el rendimiento de un futbolista? Mira qué bueno, me haces pensar, se me vienen muchos casos a la cabeza. De repente un trabajo emocional directo con un jugador en donde aplicamos una técnica, habíamos hablado muchas veces, ¿no? Pero al deportista le costaba mucho implementar las técnicas que conversábamos en el momento del partido y nada, y le sacaban rojas, muchas tarjetas rojas, porque tenía un juego agresivo, porque se descontrolaba y de repente tenía reacciones impulsivas con el árbitro, etcétera, ¿no? Entonces hicimos un trabajo efectivamente para que se acuerde, ¿no? Una técnica de anclaje ahí para que se acuerde finalmente de lo que veníamos hablando, de lo que veníamos trabajando, de lo que él quería lograr, de que sabía que esto iba a ser un impedimento para más adelante. Entonces hicimos algo una técnica muy directa que es colocarse acá, colocarse una marquita, era una letra que significaba lógicamente algo importante para él, y cuando entraba en estos momentos de impulsividad, cuando ya su activación se elevaba mucho y la parte emocional se veía afectada, él hacía dos golpes y se acordaba de lo que quería, de lo que estaba trabajando y cómo se enfocaba. Qué buena técnica, la verdad. Para algunos jugadores de hoy en día sería muy bueno aplicarla, ¿no? Sí, y además es una técnica muy sencilla, pero lo más importante está en que la persona, el deportista en sí, Quiera, quiera realmente cambiarlo, exactamente. se proponga, porque si no, claro, es muy fácil invitarse al descontrol, es muy fácil encontrarse con esa tarjeta roja, lo que es difícil es trabajar en cada uno. Exactamente. Bueno, otra pregunta es, ya más que nada general, ¿qué Ujú. herramientas usa usted para evaluar a los deportistas? Hay muchísimas herramientas, hay muchísimas evaluaciones, test dentro del mundo de la psicología.
dentro de la psicología hay muchísimos. La idea y lo importante es saber qué cosa quieres evaluar, ¿no? De repente puedes evaluar personalidad, puedes evaluar autoestima, autoconcepto, compromiso, puedes evaluar de repente eh, disciplina, motivación de logro, control y manejo emocional, impulsividad, todo lo que justo veníamos hablando hace un ratito. Y dentro de estos test hay algunos que son bien interesantes. A mí me gusta utilizar mucho el AXI 28, el inventario de rendimiento psicológico, también llamado LOER, el cuestionario de competitividad-10, que es bastante completo para medir competitividad, el test de los 30 miedos, eh, algunas pruebas de personalidad como el Big Five, de repente también es importante, el TEOS también que nos ayuda a medir ya diferentes cosas más orientadas, el IDARE que habla un poquito del anciarrazgo, del anciatestado. Hay muchas herramientas que uno puede involucrar, el test de la persona bajo la lluvia. Hay varias pruebas que son bastante útiles. Bueno, y justo las preguntas creo que se conectan porque ahora viene una pregunta que sería, ¿cómo aborda el miedo usted en los deportistas en fallar en eventos importantes? Bien, acá es importantísimo abordar al psicólogo, al paciente, al deportista desde antes. No solamente tenemos que abordar en los momentos, como tú dices, en eventos importantes, en finales, en semifinales, sino que creo que es importantísimo abordarlo desde antes. Por eso se habla tanto, Alessandro, de que la psicología deportiva la psicología del deporte, perdón, tiene que estar dentro de las áreas de salud, dentro de un club, dentro de un equipo. ¿Por qué? Porque la psicología se entrena. ¿Sí? La psicología se viene entrenando. Entonces, estos temores sí que pueden aparecer y que son totalmente válidos, hay que desarrollarlos antes, hay que trabajarlos antes, hay que ponerlos sobre la mesa antes, porque a partir de eso uno va a poder eh, trabajar, porque cada uno es distinto. Mira, qué cosa te da temor, ya, o sea, tienes que conversar con el deportista para poder de alguna manera deshilachar ese temor, ver de dónde sale, ver qué mirada está teniendo del evento deportivo, ver cómo se ubica, bajo qué perspectiva, y ver también en qué se está preocupando, porque de repente no se está enfocando en el momento preciso, o sea, en lo Claro, que corresponde, es decir, en el presente, sino se está yendo al futuro, a la consecuencia, qué podría pasar, qué podrían decir de mí, claro. el qué dirán, qué van a decir las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que no obviamente no estoy comparando, pero algo yo cuando estaba jugando en Cantolao me decía el psicólogo que me concentre en el yo y en la hora. En el yo y en el ahora. Y Así es, en el yo, en el ahora. A mí me gusta la frase aquí ahora, que es una frase que le repito muchísimo a los deportistas, ¿no? En el momento preciso, en esa circunstancia, en ese tiempo, en el presente. Ya después se verá. El pasado también está para aprender sobre él y listo. Nada más. Pero en el momento deportivo para competir, estar ahí, sumergido. bueno, y como última pregunta, algo ya más algo un poquito del corazón, ¿no? ¿Cómo definirías la psicología del deporte? ¿Cómo dice? Uy, ¿cómo definiría yo? Sí, con tus propias Bueno, palabras puede ser algo bueno, algo malo, como sí, quieras. claro. Primero, una rama de la psicología en general que lógicamente va a ayudar a complementar la parte técnica, táctica y física del deportista y que finalmente va a ayudar a la salud personal, a la salud mental del deportista y va a poder acompañar de herramientas psicodeportivas para tener un mejor rendimiento dentro de la cancha y con eso que el deportista se sienta más cómodo, se sienta más parte de. Bueno, Franco, verdad, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por darte el tiempo de contestar mis preguntas. Eso sería todo por hoy. Muchas Alessandro, yo gracias. feliz. No, el gusto es mío, Franco. Muchas gracias. Espero que No, tengas linda noche. muchísimas gracias por el espacio. Hay que la rompas en tu trabajo y si el profe me está viendo por ahí, que te ponga de 18 para arriba. Ojalá. Dios te escuche y la profe también. Cuídate, Franco.